Buenos días a la asambleísta de Señor Momaní, asambleísta por la Izquierda Democrática, ahorita representante de la Asamblea Nacional. Es con todos un gusto poder iniciar esta pequeña conversación con la asambleísta y sobre todo para saber y conocer cuál va a ser los nuevos cambios y tendencias que va a haber en la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenida a una revisión. Gracias, un gusto saludar a toda la ciudadanía que se une a este espacio. Gracias, asambleísta. Y bueno, me parece que vamos a ir de una mente a las preguntas. ¿Desde cuándo nacen los procesos de diálogo con el Pachakutik? ¿En qué consiste esto de la Minca progresista, como se ha llamado, y los 5 ejes que se han mencionado, que son salud, educación, reactivación económica, empleo y seguridad? Sí, bueno, el acuerdo que nosotros hemos llegado, un acuerdo de unidad con Pachakutik, no se lo hizo el 14 de mayo, y eso hay que dejarlo muy claro a la ciudadanía, se lo hizo semanas atrás, justamente con el objetivo de iniciar con una agenda legislativa que va a ser, y en este caso nosotros lo hemos puesto como un acuerdo programático del bloque progresista, y lo hemos llamado Minca por la justicia social y la libertad. En este acuerdo yo formé parte de la comisión que estuvo a cargo de realizar justamente las líneas de acción. Nosotros tenemos ejes de acción conjunta entre Izquierda Democrática y Pachakutik, y de ahí inició justamente esta unidad. Estamos hablando de ejes fundamentales como es reactivación económica, empleo, seguridad, educación, salud, porque creemos que estas 5 líneas son prioridad para el país. Dentro de estas tenemos ejes de acción, por ejemplo, economía, empleo y producción. Hablamos, por ejemplo, del sector productivo, el fortalecimiento del sector agrícola, también, entre otros temas. Nosotros hemos puesto también a la educación y a la salud como prioridad. Estamos hablando de un nuevo código orgánico de la salud pública que justamente fortalezca el sistema nacional de salud. Estamos hablando de ecología y derechos humanos, al igual que de ética y transparencia, una lucha constante contra la corrupción. Dentro de esto, nosotros, como lo habíamos dicho, entre Pachakutik e Izquierda Democrática, hemos tenido, en este caso, líneas afines que nos permitió justamente construir esta agenda bajo este acuerdo programático del bloque progresista. Sin duda alguna, tal vez haya ciertas líneas rojas que tengamos que revisar, pero esto lo veremos en su momento. Este acuerdo inició semanas atrás y, por supuesto, ya justamente llegando a la posesión de la Asamblea Nacional con sus respectivas, en este caso, autoridades. Esta unidad logró justamente incluir a la presidenta actual de la Asamblea Nacional, a la abogada Guadalupe Llori, y esto nos permitió también, como Izquierda Democrática, tener espacios importantes. Tenemos una segunda vicepresidencia con nuestra compañera legisladora Bella Jiménez, y también un espacio en el CAL con nuestra compañera legisladora Joana Moreira, que es de la provincia de El Oro. Muy bien, asambleísta, y justamente usted como topa este tema de lo que es las presidencias y más que nada las posiciones con más responsabilidad dentro de la Asamblea Nacional. Aquí que quisiera saber es, durante todo el periodo legislativo, ¿se planea como dejar de lado a la bancada tanto del PSC como de UNES de estos puestos de responsabilidad? Es decir, en un segundo periodo puede que no haya la posibilidad de que estos se encuentren en la presidencia, vicepresidencia como vocal del CAL. Bueno, en su momento, Izquierda Democrática y en este caso Pachakutik, como formamos esta unidad, hicimos un llamado a todas las bancadas. Estamos hablando del Partido Social Cristiano, de CREO, de UNES, con el fin de justamente llegar a acuerdos que le permitan al país tener gobernabilidad y acuerdos que sean sobre la mesa. Así como el acuerdo que fue entre Izquierda Democrática y Pachakutik, que fue un acuerdo sobre la mesa, donde medios de comunicación incluso fueron partícipes de este acuerdo que fue además firmado. Después de esto, nosotros hicimos el llamado a todas las bancadas con el fin de llegar a acuerdos que nos permitan justamente darle gobernabilidad al país, pero por supuesto en su momento no se dieron paso a ciertas peticiones que otras bancadas lo hicieron en su momento, y el acuerdo prácticamente inició con Pachakutik, Izquierda Democrática y entre otros, en este caso como CREO, y también los independientes. Y ya con esta suma de estos cuatro bloques se pudo en este caso llegar a la votación
necesaria con el fin de que Guadalupe Llori, la abogada Guadalupe Llori, llegue a la presidencia de la Asamblea Nacional y, por supuesto, también después de eso, que tengamos un vicepresidente y la segunda vicepresidencia que sea de Izquierda Democrática con Bella Jiménez, alcanzando en este caso los votos necesarios. Izquierda Democrática tiene en este caso dos espacios muy importantes que nos va a permitir justamente realizar las acciones que sean necesarias siempre a favor de los ecuatorianos. Claro, asambleísta. Me parece que más bien estos acuerdos se han llevado claros sobre la mesa, como usted también ha mencionado. Me parece que es algo que a muchas personas le deja con tranquilidad, pero justamente tenemos en cuenta de que ya existen estos acuerdos y aquí viene una pregunta es, ¿por qué se demoraron tanto entonces en establecer las comisiones si es que ya había como estas conversaciones? Porque siempre tenemos que entrar a dialogar en el caso de iniciar con una presidencia, mocionar en este caso a una presidencia, las vicepresidencias y después de eso las comisiones a las que ya fueron conformadas. No es sencillo también llegar a acuerdos porque en este caso se tiene que conversar también con UNES, con el Partido Social Cristiano, con CREO y llegar a acuerdos que nos permitan justamente incluirnos dentro de las comisiones con el fin de llegar a darle gobernabilidad al país. Claro, asambleísta. Bueno, las comisiones ya fueron conformadas. En este caso, Yesenia Bomaní forma parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Estoy designada como vicepresidenta y desde esta comisión también estaremos haciendo énfasis en algunas propuestas que en su momento fueron propuestas y que ahora ya las podemos empezar o ya las podemos iniciar desde esta comisión. Claro, asambleísta. Tenemos en cuenta que este pacto, mucha gente lo vio como una exclusión directa hacia UNES y hacia el Partido Social Cristiano, y justamente una de las cosas más resonadas fue que dentro de este supuesto acuerdo que se entrega entre estos bloques era la creación de una comisión de la verdad para la investigación de los hechos ocurridos en las protestas de octubre del 2019. Entonces, ¿cómo ve la idea? ¿Cómo ve usted, asambleísta? ¿Existe la posibilidad de que en algún futuro se cree esta comisión para revisar exactamente lo que ocurrió durante las protestas de 2019 o no es nada necesario? Bueno, esta Comisión de la Verdad se lo incluyó dentro de los primeros diálogos los que se tenía en este caso con UNES y otras bancadas. Se solicitó en su momento, pero justamente por eso no se pudo llegar a acuerdos, porque se hablaba de la Comisión de la Verdad, se hablaba de amnistía, se hablaba de indultos, y de manera reiterativa, Izquierda Democrática lo ha dicho, todos los acuerdos a los que podamos llegar tienen que ser de manera transparente y tienen que ser sobre la mesa. Nosotros no estábamos de acuerdo en su momento de crear una Comisión de la Verdad, no estábamos de acuerdo en su momento de revisar el tema de indultos y amnistías. Por ello no se pudo llegar a acuerdos en este caso y en su momento con UNES. Y con respecto a este tema, asambleísta, ¿usted estuvo a favor o en contra de las protestas de octubre del 2019? Bueno, todos los actos que muestren violencia aquí en el país lo vamos a rechazar de manera contundente. Espero que no vuelva a pasar eso en el Ecuador y para ello nosotros como autoridades aquí en la Asamblea Nacional también vamos a intentar a que eso no vuelva a pasar en el país, justamente realizando un compromiso que sea de trabajo por los ciudadanos y siempre a favor de la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión en frente al nuevo reto de la nueva asamblea? ¿La nueva asamblea debe fiscalizar más o debe legislar más? Bueno, yo creo que la nueva asamblea tiene justamente una figura nueva, una figura que es positiva. La mayoría de asambleístas somos nuevos y justamente lo que vamos a realizar y el trabajo que tenemos que realizar es dignificar el trabajo de la Asamblea Nacional. Dejar a un lado el pasado y el trabajo que hizo la asamblea anterior, que tuvo un 2% de aceptación. La actual asamblea debe estar comprometida y como lo he reiterado, siempre a favor de los ciudadanos. En el caso de Yesenia Bomaní, yo fui elegida por la circunscripción 4, que es el resto de Pichincha,
donde se involucra en este caso a 7 cantones de Pichincha, pero por supuesto ya llegando a la Asamblea Nacional uno representa a todo el país. Y desde este espacio en el que estamos actualmente vamos a trabajar para dignificar el trabajo, sobre todo de la Asamblea Nacional. Usted mencionó antes que era vicepresidenta de la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y que tenía como algunas propuestas en mente. ¿Cuáles son esas propuestas en mente y cómo planea sacarlas adelante? Sí, bueno, en los gobiernos autónomos descentralizados, en esta comisión de gobiernos autónomos fui designada como vicepresidenta. Y tenemos algunas propuestas que en su momento lo vamos a conversar ya en comisión, conjuntamente con mi compañero presidente de la comisión y los compañeros legisladores vocales. Pero como Yesenia Humaní, como asambleísta, tengo algunos proyectos que fueron parte de mis propuestas, como por ejemplo fortalecer la seguridad de los cantones de Pichincha y por supuesto de todo el país. Se va a revisar justamente las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, el artículo 55 del COTAD, en el que se refiere justamente a planificar, a construir y a mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud, de educación. En este artículo, que hay que revisarlo y hay que reformarlo, vamos a proponer que se agregue justamente la seguridad para que los municipios tengan competencia en este aspecto. La seguridad, que sea una función exclusiva justamente de los municipios, y hemos visto nosotros que para fortalecer sí se necesita equipamiento, se necesita infraestructura, y aquí entrarían las competencias de los gobiernos municipales. Se requiere también un presupuesto, en su momento lo vamos a revisar. Por ejemplo, si un municipio tiene un presupuesto de aproximadamente 25 millones de dólares al año, podemos revisar este presupuesto y asignar, por ejemplo, el 1%, que sería 250.000 para, en este caso, seguridad. Por eso nuestro compromiso, que lo hicimos en su momento, sería revisar este artículo 55, que es del COTAD, para incluir la seguridad, que forme parte de las competencias de los gobiernos municipales. Que no pase lo que está pasando actualmente. La seguridad la estamos dejando responsabilidad mucho más a la Policía Nacional y no a los gobiernos municipales. Esto tiene que cambiar y tiene que modificarse justamente con este artículo 55 del COTAD. Esta es una de las propuestas que nosotros lo hicimos y lo vamos a seguir revisando y lo vamos a proponer en su momento. Además de esto, también nosotros habíamos hablado. Además de estas propuestas, habíamos hablado también de la Ley Orgánica de Discapacidades. Todas las municipalidades deben tener, en este caso, libre accesibilidad para las personas con discapacidad, incluso las empresas adscritas a los gobiernos municipales. Además, estamos hablando también de espacios públicos, de parques, de mercados. A esto debemos sumar también que las empresas privadas deben asumir también esta responsabilidad y estas acciones a favor de las personas con discapacidad. Aquí también podemos hablar de un presupuesto. Estamos hablando, por ejemplo, del 1% que se debe asignar o que la municipalidad debe asignar para infraestructura, para una atención digna y para que se puedan, sobre todo, crear espacios de atención prioritaria para las personas con discapacidad. Vuelvo a reiterar, esta ley orgánica de discapacidades existe, pero no se la ha cumplido, sobre todo en accesibilidad y también en atención prioritaria para las personas con discapacidad. Ese es otro de nuestros compromisos que lo haremos ya en esta comisión de gobiernos autónomos. Asambleísta, me parece que usted ha topado justo un tema un poco importante para la ciudadanía, lo que es la seguridad, y déjame ver si entendí bien. Entonces, cuando nos referimos a darle la competencia de seguridad a los gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando de agentes metropolitanos, por ejemplo, se les apruebe el uso de armas letales en primer lugar, y en segundo lugar, no es sorpresa para nadie de que el gobierno tiene una gran deuda con los municipios en cuanto a su presupuesto. ¿Cómo va a ser la comisión para ayudar a intentar subsanar esta deuda que tiene el Estado con los municipios? A ver, en el respecto a lo que es armas letales, no lo he topado. Yo lo que he dicho es reformar, y eso, bueno, eso lo vamos a revisar en su momento. Pero nuestra propuesta es revisar el artículo 55 del COTAD, en el que se refiere justamente lo que es a planificar, a construir y a mantener una infraestructura física y los equipamientos que sean necesarios respecto a salud y educación. En este artículo tenemos que incluir también a la seguridad para que forme parte de las competencias de los gobiernos municipales. Y por supuesto,
presupuestos. Si hablamos en el tema presupuestario, el gobierno central sí está adeudando a los municipios, está adeudando a las juntas parroquiales, está adeudando también a las prefecturas, y otro de los compromisos que nosotros hemos hecho, y bueno, y en la primera reunión que tuvimos el día de ayer con la comisión, en este caso con los vocales y también con el presidente, nosotros habíamos dicho que vamos justamente a revisar la deuda que tiene el gobierno central con los municipios. El ingeniero Raúl Delgado, el presidente del AME, indicó y ha indicado en algunos medios de comunicación que según sus declaraciones, ¿no es cierto?, son más de $1.000 millones que el Ejecutivo debe a los municipios. Varias leyes, entre ellas la Ley de Equidad Territorial, la Ley Amazónica, la Ley 047 por concepto de patrimonio, la devolución del IVA. Pablo Jurado también, el presidente del CONGOPE, calcula que el gobierno central debe $772 millones a los consejos provinciales o prefecturas, recursos que debieron en su momento ser transferidos a los gobiernos municipales, pero que no se lo ha hecho. Vamos a coordinar, en este caso, con el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y con todos los compañeros legisladores de la comisión, y vamos a solicitar un informe al Ministerio de Finanzas sobre la deuda exacta que el Ejecutivo mantiene con los gobiernos autónomos del país, para conocer a detalle lo que sería el valor actual con cada uno de los niveles de gobierno. Estamos hablando de prefecturas, de municipios, de juntas parroquiales. Vamos a insistir en esto porque es un pago que es necesario y que no se lo ha realizado, y que cada gobierno necesita justamente para ser invertido en obras, y esto sería y devela también en este caso el desarrollo en cada territorio. Asambleísta, bueno, ahorita que estamos justamente en este tema ya un poquito más técnico, ¿cómo ve la idea justamente y usted como asambleísta a las futuras reformas que plantea el presidente Lasso en cuanto a la Ley Orgánica de Educación Superior y en cuanto a la nueva Ley Orgánica de Comunicación? ¿Cómo se maneja la idea y usted, asambleísta, frente a estos temas? Bueno, yo creo que todas las leyes, y en este caso las que han ingresado, las vamos a revisar y se tomarán las decisiones más correctas. En el caso de la Ley Orgánica de Comunicación, siempre yo soy comunicadora, he estado también en el ámbito del periodismo, y siempre mi defensa también ha sido a favor de los derechos de los trabajadores, de los comunicadores, y también donde se respete, en este caso, la libertad de expresión. Y bajo estos dos parámetros vamos a revisar, y en este caso pondremos también nuestros comentarios al respecto. Creo que quedan dos dudas más, y es ¿cómo se va a enfrentar el Ecuador a sus obligaciones contra el Fondo Monetario Internacional? Tenemos entendido que desde la IDES se tiene esta postura de que en realidad estas obligaciones no son de extrema importancia de cumplirlas, pero por el otro lado el presidente Lasso ha tenido la claridad de decir que el Ecuador va a cumplir con todos los plazos puestos por el FMI. Bueno, sabemos que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto algunas medidas al país conforme a los acuerdos que ha tenido con el gobierno anterior. Yo creo que eso hay que continuar revisándolo, porque es un acuerdo con el gobierno que salió. Con el gobierno entrante, si bien es cierto, hay medidas económicas muy fuertes, y yo lo he dicho de manera reiterativa. Primero, sentarnos a conversar y revisar justamente las medidas económicas que pueden generar al país, tal vez de manera un impacto positivo o un impacto negativo. No todo, al momento de dar gobernabilidad al país o de dialogar, vamos a tener desacuerdos, pero justamente de eso se trata. Cuando tengamos desacuerdos, sentarnos, dialogar y revisar justamente estas medidas económicas. Nosotros lo hemos dicho de manera reiterativa también, que no estamos de acuerdo en que se suban los impuestos, por ejemplo, dependiendo de los que sean, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que es otra de las imposiciones que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Cuando eso tenga que pasar, y eso está puesto para que sea este año, cuando tengamos que revisar justamente esta medida, lo vamos a realizar, y ahí es un llamado a las otras bancadas y es un llamado también al gobierno central para sentarnos a conversar y revisar justamente el impacto, ya sea positivo y negativo, que pueda en este caso incurrir alguna medida económica, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, del cual no vamos a estar de acuerdo que se suba.
¿Cómo va a ser la nueva Asamblea Nacional para recuperar esa confianza popular que se menciona que se ha perdido terriblemente por parte de la Asamblea? ¿Y hasta dónde podemos confiar en las declaraciones tanto de la presidenta Guadalupe Llori como del presidente Lasso en que el acuerdo para la gobernabilidad se mantendrá? ¿Este acuerdo llegará los próximos 4 años, hasta las próximas elecciones, o va a durar lo mismo que duró el acuerdo entre el PSC y UNES y supuestamente creo? Bueno, la única manera de dignificar a la Asamblea Nacional es con trabajo, y en esta primera semana de estar ya desde la posesión en nuestras labores, ya hay algunas acciones que las ha realizado. Yesenia Guamaní, dentro de sus primeras acciones que realizó fue, en este caso, el pedido de comparecencia del defensor del pueblo, Freddy Carrión, en el que se incluye en este caso el incumplimiento de funciones y también una supuesta violación a los derechos humanos contra la mujer. Yo lo he pedido ya de manera formal, que esta comparecencia se la realice en el periodo de máximo 10 días. Estamos a la espera de alguna respuesta también. Yo he enviado de manera formal al ministro de Gobierno en su momento, Gabriel Martínez, en el que se ha solicitado también la información respectiva de este caso. Nosotros como legisladores justamente tenemos la facultad de solicitar la información incluida, la información que sea reservada, y esto nos ampara el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al igual que consideramos que en este caso el defensor del pueblo, Freddy Carrión, también violó lo que es la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y la Ley Orgánica dice específicamente en su artículo 3, que es ejercer la magistratura ética en derechos humanos. También incluye prevenir la vulneración de los derechos humanos y proteger y tutelar los derechos humanos. Esto no se lo ha cumplido, y por eso nosotros hemos pedido ya la comparecencia del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Esta es la primera acción que hicimos días anteriores. También he solicitado, requerido al Ministerio del Trabajo un informe detallado de todas las personas que fueron despedidas durante la pandemia haciendo uso de la ley humanitaria. Este documento también se lo hizo ya de manera formal al ministro del Trabajo, y vamos a realizar las insistencias respectivas para dar en este caso seguimiento a estos procesos. Esto, como le indicaba hace un momento, la única manera de dignificar a la Asamblea Nacional es trabajando y realizando los procesos correspondientes que nos corresponden a nosotros como legisladores, que es fiscalizar y legislar, pero siempre, como lo he manifestado, a favor de todos los ciudadanos. Bueno, asambleísta, pues muchas gracias por este espacio para una revisión. Le deseamos igual éxitos en sus funciones y esperemos volvernos a encontrar pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias también a toda la audiencia que se ha unido a esta entrevista.